De modo que el Señor le dio al hombre la capacidad de escoger lo que él quería en su voluntad. Ahora, analicemos este asunto. Dios había destinado en el plan maestro de Dios, en el propósito de su voluntad, que el hombre fuera eterno, que el hombre fuera inmortal. Sin embargo, esto era una elección ya no de Dios. La decisión de Dios era que el hombre fuese inmortal. Y la decisión entre la mortalidad e inmortalidad dependía absolutamente del hombre, de su voluntad de él. Así que entonces, viniendo el pecado, vean ustedes, Satanás, la serpiente, empezó a engañar primeramente a la mujer, la sedujo, la llevó al punto donde quebrantó ese deseo de agradar a Dios. Desde allí ella empezó a declinar, a decaer. Así que la historia es tan larga y ustedes han de conocer parte de toda esta historia, donde el hombre aceptó el pecado. ¿Qué pasó con el pecado? El pecado no solamente afectó su relación con Dios, trajo también una trascendencia de males, de distorsiones, de inclinaciones malvadas y perversas en todo el ámbito que rodea al ser humano. Así que entonces, en ello alcanzó también al cuerpo. ¿Qué pasó con el cuerpo? El cuerpo se volvió mortal. Y la imagen y la semejanza que Dios había puesto en ellos, lo que se dañó fue la semejanza también. Es decir, este cuerpo, que es semejanza de Dios, fue distorsionado. En un sentido, perdió todas las cualidades a las que Dios había predestinado a hacerlo, o que Dios había establecido hacerlo. Y es ahí donde el hombre ha perdido toda una oportunidad. Simplemente hubo separación entre Dios y el hombre. ¿A qué se debió esa separación entre Dios y el hombre? Fue a causa de ese cuerpo que perdió la semejanza. Ya era un cuerpo distorsionado. Se han puesto a pensar porque el Señor dijo, del polvo fuiste tomado y al polvo tornarás. Porque de alguna manera, dijo él, voy a destruir ahora esa semejanza, voy a destruirla. Es una semejanza que ya no se presta ni sirve para mis intereses, porque debemos recordar que todas las cosas son de Dios, por Él y para Él. Creó el cielo, la tierra, todo lo que hay, lo hizo por Él y para Él. Y entre ellos estamos nosotros. Somos creación de Él y para Él, para el servicio de Él. De modo que entonces simplemente Dios respetó la libertad del hombre. Quieres ahora que tu cuerpo sea mortal, eso es lo que escogiste. Pero miren, de todas formas, el plan de Dios tiene que venir, tiene que cumplirse, porque para ello entonces envió a su Hijo amado. ¿Para qué? Para darnos una restauración en este cuerpo y de esta manera restaurar de alguna forma el servicio a Dios, es decir, restaurar el templo, porque lo leímos ya en la Biblia, ahí en 1 Corintios capítulo 6, que este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Sin embargo, tiene ahora la semejanza leviatánica, es una carne mortal leviatánica, que nosotros necesitamos simplemente luchar contra ella. Y aquí es donde viene el misterio más grande que vamos a poder nosotros entender hoy en este momento. Miren, pensemos en esto. Este cuerpo es materia sólida, es una carne sólida. Aquí estamos, tenemos la semejanza de quién ahora. Una vez que el hombre pecó, ahora somos semejanza de quién. Fíjense, vamos a hacer un pequeño análisis. Si el hombre, Adán masculino y Adán femenino, no hubieran pecado y hubieran traído prole, hubieran traído familia, hubieran hecho caso, hubieran puesto por obra el mandato de Dios, henchir la tierra y sojuzgarla, aquí encontramos que Dios ya le había dado al hombre la capacidad sexual para que a través del acto sexual, antes del pecado, ellos pudieran, mediante el acto sexual, procrearse y llenar y henchir la tierra. El acto sexual no es pecaminoso, el acto sexual no es nada aborrecible ante los ojos de Dios. Esto es una orden que Dios le dio y todos debemos saber que el acto sexual es permitido por Dios, pero, pónganle ahí toda una marca,
es exclusivamente para parejas casadas, hombre, mujer, mujer, hombre, donde Dios haya permitido, mediante el matrimonio, por la iglesia y por lo civil, poder unirse en un acto sexual. Así que, esto es otro tema, pero lo menciono porque viene al caso. Así que entonces, vean ustedes, si Adán y Eva, ¿verdad?, no hubiesen pecado y hubieran tenido su familia, todo lo que hubiera pasado es que, de acuerdo a la imagen y la semejanza virgen, pura, santa, que Dios había puesto en ellos, hubiese sido también genéticamente heredada a esos seres que ellos procrearan, y los hijos serían totalmente también la imagen reproductiva de Dios a través del hombre. Todos sus hijos nacerían santos, perfectos, conforme ellos, Adán y Eva, eran perfectos, porque venían de la creación misma de Dios. Sin embargo, cuando el pecado entró, cuando el pecado vino, todo su ADN, todo lo que forma su alma querer, que es la que vive dentro en el corazón, es el corazón amador unido al corazón trabajador, todas aquellas cosas que están establecidas en el ADN, quien las gobierna, la mente querer. ¿Qué fue lo que pasó? La mente querer, que es la mente bendecidora, se volvió maldecidora. Entonces ella empezó a controlar el ADN de acuerdo al pecado en que había caído el hombre y la mujer. Desde entonces, toda criatura que nace de una relación sexual, aunque sean cristianos, vienen bajo esa maldición, porque el ADN sigue reproduciendo aquello que está en él. No puede reproducir otra cosa. Mientras nuestra mente querer no sea redimida, convertida, transformada y conformada, no podemos nosotros tener hijos santos. No podemos. ¿Sí? Una vez que los tenemos, ¿cuál es el trabajo como padres? Esforzarnos en guiar a nuestros hijos al pie del Calvario, bajo la sombra de la cruz, donde está el Señor Jesucristo, para que nuestros hijos conozcan a Jesucristo, para que ellos se santifiquen, se purifiquen, se dediquen y se consagren al Señor Jesucristo. ¿Por qué a los 40 días tenemos que traer a nuestros hijos, niños o niñas? Tenemos que traerlas como padres responsables para dedicarlas. Es muy común decir presentarlas. Sí, presentarlas, pero significa dedicarlas. Dedicar ese cuerpo que yo y mi esposa y yo pudimos engendrar y pudimos traer al mundo, pero a imagen corrupta de mi esposa y yo como esposo, de ambos, porque somos personas que, aun cuando somos redimidas, como ya lo dije al principio, la redención es por dentro, para que se muestre hacia afuera. Pero este cuerpo es importante porque también es parte de la redención que Cristo está ejecutando en nuestras vidas, redimir también nuestro cuerpo. Traemos a nuestros hijos para que sean presentados, para que sean consagrados, y de ahí en adelante no traer a nuestras nenitas, ¿verdad?, para que lleguen a los brazos de la suegra o a los brazos de la abuelita, de quién sabe quién, y vamos a ponerle sus brocaditos. Lo primero que hacen es agujerar, y estamos hablando de no perforar nada de sus cuerpos, no perforar nada. No permitamos que nadie intervenga en lo que nosotros ya creemos. Seamos fuertes, seamos inamovibles, creyéndole a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creámosle a Dios, y si Él nos ha dado una convicción, estemos pendientes de cuáles son las cosas a las que debemos someternos en obediencia a nuestro Dios. Recordemos, Dios nunca busca nuestro mal. Dios nunca busca que nosotros estemos en una situación de estar totalmente atolondrados, atontados por las cosas que vienen sobre el mundo.